Pues vamos a comenzar con el grupo de estudio para no quitarle más tiempo a los ponentes que ya están preparados. Les doy la bienvenida a todos desde la Ciudad de México. Mi nombre es Francisco Javier y soy uno de los administradores del grupo de Facebook y el grupo de WhatsApp. Este grupo de estudio surgió, sí, más que nada por la inquietud de reflexionar sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Ouspensky. El día de hoy nos acompaña Raúl Reyes, de la Ciudad de México, Bruno, de Argentina, y Marco, de Bolivia. Entonces, van a estar ellos como ponentes. Vamos a dar un lapso de tiempo por cada ponente. Ahorita Raúl Reyes nos va a exponer su punto de vista, ¿sí? De qué trata el sistema. Vamos a trabajar tres temas. ¿De qué trata el sistema? La cuestión de la psicología y la imperfección del hombre. Al final se les va a dejar algunos ejercicios para que los vayan desarrollando en la semana, y dentro de 8 días, que es la segunda sesión, vamos a empezar a escuchar la experiencia que ustedes tuvieron. Pues bueno, entonces ya no les quito más el tiempo y pues pasamos a la exposición del primer ponente, que es el señor Raúl Reyes, y nos va a exponer lo que es el cuarto camino. Adelante, Raúl. Gracias, Francisco. ¿Me escuchan bien? Sí, Raúl, bueno, yo sí te escucho. Ok, gracias. Los demás están apagados sus micrófonos, pero Sí, pueden... gracias. Va, adelante, Raúl. Gracias. Bien, esta es una introducción a lo que es el cuarto camino. Seguramente muchos de ustedes ya saben lo que es el cuarto camino, pero para irnos poniendo en contexto, y dado que es el primer capítulo del libro de Cuarto Camino, pues tendríamos que hablar de ello. Este libro de Cuarto Camino fue escrito por Ouspensky, que era discípulo de Gurdjieff. Mi nombre es Raúl Reyes. Este soy yo. Me gusta dar la cara para que me ubiquen. Y si me llegan a ver algún día en la calle, pues para que me pueda hacer el disimulado y que no los conozco. Bien. Gurdjieff, o George Ivanovich Gurdjieff, a quien llamaremos con todo respeto simplemente Gurdjieff, fue un verdadero buscador de la verdad. En su búsqueda, de la cual pueden ustedes tener referencias si leen encuentros con hombres notables, encontró, entre otras personas, a un escritor y periodista ruso que se llamaba Peter Demianovich Ouspensky, al que sencillamente nombraremos Ouspensky. La mayoría de los conceptos que se van a ver aquí, en una forma muy rápida, muy breve, tratando de ser concisos, están basados en el libro de Cuarto Camino, que fue escrito por Ouspensky por las enseñanzas de Gurdjieff. Disculpen, pero siempre estoy nervioso cuando tengo que hablar en público. Hay un principio fundamental del Cuarto Camino, y es el que hay que tener siempre en cuenta nosotros. El primer principio es que el hombre no debe creer nada. Debe aprender. De tal manera que la fe no entre en el cuarto camino. Hay que verificar todo lo que ustedes escuchen aquí, hayan leído en los libros, hayan platicado en este grupo o en cualquier otro grupo, ¿sí? Y tener siempre presente esto. No hay nada que sea verdadero si no lo verificamos primero. La idea principal del sistema es que el hombre tiene unos poderes y que nosotros ni siquiera usamos una pequeña parte de esos poderes. Pero insisto, eso lo tendrán que ustedes verificar, ¿sí? Para conocer y tal vez para develar estos poderes en nosotros, debemos estudiar al hombre, al mundo,
Y para poder realizar esto, también tenemos que conocer y manejar un lenguaje especial. Y aquí van a poder ir viendo que vamos a usar algunas palabras que son comunes en su uso, pero tal vez en el sentido que se le está dando son totalmente novedosas. Uno de los términos que se utilizan mucho aquí es la observación de sí. Es este estudio del hombre. Para poder estudiar algo tenemos que observarlo. Y el estudio del hombre comienza con la observación. ¿Pero la observación de quién? De nosotros mismos. La observación de sí. Cuando hablamos de observar al hombre, no se trata de observar al vecino o al de enfrente. Es observarnos a nosotros mismos. Esta observación la debemos hacer de manera imparcial, sin justificar o explicar el porqué de las cosas. No debe haber prejuicios, simplemente observar, como deberían ser los reporteros. Ellos no dicen por qué fue o cómo fue, simplemente dicen los hechos. Y así deberemos manejarlo, registrando únicamente los hechos que ocurren en nosotros, en nuestra vida y dentro de nosotros, que somos los únicos que podemos saber qué es lo que hay en nuestra vida, qué es lo que hay en nosotros, y qué está pasando, cómo nos sentimos, etcétera. Uno de los conceptos también que se habla es que somos multiplicidad. Cuando nos estudiemos, vamos a encontrar que siempre utilizamos una palabra para todo. Yo quiero, yo voy a hacer, yo digo, yo soy. Y aquí nos vamos a dar cuenta, si nos observamos, que no somos el mismo yo. En la mañana, a los 5 minutos, a las 5 horas, cuando nos encontramos con una persona, cuando nos la encontramos mañana, nunca somos los mismos. No somos aquel que se comprometió a levantarse a correr en la noche después de estar viendo nuestras lonjas, nuestras grasitas, o como se dice aquí en México, el callo de la andadera, ¿sí? Y decimos, para mañana voy a levantarme a correr 5 kilómetros y me voy a poner bien fuertote, ¿sí? Y al día siguiente suena el despertador y decimos, yo creo que mejor voy a empezar mañana. Estoy muy cansado, hice muchas cosas, etcétera. Y así podemos ir encontrando que de repente queremos una cosa y al rato ya no la queremos. Somos muchos yoes. Este es otro término que se utiliza en el cuarto camino. Bien. Otra de los puntos que tenemos que tener en cuenta son los centros del hombre. Esta palabra de centro, ¿sí? No es hablando que está en el centro de todas las cosas, sino que es un conjunto, un aparato, un sistema, vamos a decirlo de alguna manera. Al estudiarnos, nos vamos a encontrar estos centros y son los que se encargan de realizar, de ayudarnos a realizar nuestra vida normal. Los centros, hay centros inferiores y centros superiores. Y de estos nada más vamos a hablar ahorita de los centros inferiores, que es el centro instintivo, el centro motriz, el centro emocional y el centro intelectual. De una manera genérica, el centro instintivo tiene las funciones involuntarias. ¿Qué quiere decir con involuntarias? Que no las dominamos o que no las controlamos. Hablamos del respirar. Si nosotros tuviéramos que controlar nuestra respiración de una manera consciente, probablemente muchos morirían ahogados o sin respirar. La circulación de la sangre. Este se encarga de controlar todo lo que es la circulación de la sangre. El corazón es el que late, ¿sí? Pero ese funcionamiento de latir lo maneja el centro instintivo. La digestión,
Nosotros no tenemos que estar diciendo al estómago que haga la digestión y tampoco le decimos a los dientes que mastiquen o a la mandíbula que mastique. Los órganos hacen su función sin importarnos a nosotros. Nadie toma en cuenta sus órganos, sus funciones internas. No le decimos a la piel que sienta frío. No le decimos a la piel que se erice, cosas por el estilo. Eso es algo normal en nosotros, natural, instintivo totalmente. El centro motriz. El centro motriz se encarga de los movimientos y también de los no movimientos. Recuerden que el no hacer también es hacer algo. ¿Qué movimientos hay? Pues ustedes los conocen también. Caminar, hablar, quedarse inmóvil. Bueno, tal vez no sea movimiento, pero es algo a hacer. Tomar algo con la mano, etcétera. Todo eso que de alguna manera se vuelve ya voluntario, empezamos a hacerlo nosotros, elegimos agarrar o no agarrar, quitarnos para que no nos atropellen, etcétera. Otro centro es el emocional. Aquí están todas las emociones. Y estas emociones hay que ser muy cuidadoso porque en el estudio vamos a ver que muchas de las emociones no son aquellas que nosotros creíamos que eran una emoción. Y entre estas emociones tenemos amor, tristeza, piedad, etcétera. El amor de los padres, ¿sí? Es emocional, ¿sí? Los hijos, es emocional. El verdadero amor. Y el otro centro que vamos a hablar del centro básico, como centro básico, es el centro intelectual. Eso que sabemos y los procesos mentales que tiene nuestro cerebro son controlados por el centro intelectual. Por ejemplo, ¿cómo me llamo? Acordarnos de eso. Estudiar, aprender, lo que llamamos pensar, en fin, muchas cosas de esas. Luego también hay gente por ahí que habla del centro sexual, pero por el momento no lo vamos a mencionar, ¿sí? Es un centro cuya única función, desde mi punto de vista, es la reproducción y se acabó. Pero bueno, eso lo estaremos viendo mucho más adelante. Por el momento vamos a hablar nada más de estos 4 centros. Bien. Estoy yendo rapidito porque son 15 minutos nada más los que tengo, 20 minutos cuando mucho. Y no podemos profundizar. Pero básicamente, ¿qué es una escuela? No es el edificio en el que van sus hijos o en el que ustedes estudiaron precisamente, sino en el lenguaje del cuarto camino. Una escuela es un lugar en el que se puede aprender algo. Pero esta clase de escuela a la que me refiero es no solo para aprender, sino también para volverse diferentes. Se explicó antes que nadie puede trabajar solo sin una escuela. Es auténtico. Encontrar una escuela es realmente encontrar un tesoro. Y hay mucha gente que la encuentra y dice, están locos. ¿Cómo pueden saber si es una escuela o no? ¿Cómo pueden saber si están locos o no? ¿Y cómo pueden saber si tienen la capacidad de volverse diferentes o no? Las escuelas no son todas las mismas. Para una clase de gente es necesaria una clase de escuela. Para otra clase de gente hay otra clase de escuela. No hay una escuela universal para todas las clases de gente. Por eso, muchas veces la gente cree que esa escuela no sirve, no funciona, pero lo que pasa es que realmente esa no es una escuela para ellos. Estas escuelas están basadas en caminos, en formas de desarrollarse o de desenvolverse el hombre hasta lograr esas capacidades superiores de las que tanto hemos leído
en los libros de ciencia ficción, tal vez, o en los libros de aventuras. Y que hemos visto en muchas películas, claro. Lo que se aprende en estas escuelas es básicamente lo mismo. O sea, en estas escuelas que estamos hablando, iniciales, vamos a aprender básicamente lo mismo, pero son distintos ángulos en los que se enfoca esta idea. Y la idea principal es que el hombre puede desarrollarse, que puede adquirir algo nuevo. Y así, en el principio de estas historias se forman 3 caminos. Y de acuerdo a los 3 primeros tipos de hombre, a saber, hombre número 1, hombre número 2 y hombre número 3. El primer camino es el del camino del fakir, el camino del hombre número 1. Es un camino largo, difícil e incierto. El fakir trabaja sobre el cuerpo físico, sobre la conquista del dolor físico. Aquí pueden ver la imagen que tal vez todos tengamos sobre un fakir. Alguien acostado en una cama de clavos y que no le duele, no le molesta. Creo que duerme mejor que con nosotros en un sillón soñare o algo así. En un colchón, perdón, soñare. Su esfuerzo, o sea, su trabajo, otro término del cuarto camino, es desarrollar la voluntad física, el dominio sobre el cuerpo. Es el hombre número 1. El segundo camino, el del monje. Este camino es más corto y seguro y más definido. Requiere ciertas condiciones, pero sobre todo requiere fe, porque si no hay fe, el hombre no puede ser un verdadero monje. Es el camino de la fe, del sentimiento religioso y de los sacrificios. El camino del centro emocional. Y tenemos el tercer camino, el otro era el camino del hombre número 2, y este es el tercer camino, el del hombre número 3, que es el camino del yogi, el camino del conocimiento y de la conciencia, el camino del intelecto. Los 3 caminos tienen algo en común. Para seguirlos hay que abandonar todo: trabajo, casa, familia, diversiones, etc. En la actualidad, estos caminos se hallan un tanto mezclados, pero basados en sus principios, podrán identificar qué práctica pertenece a qué camino y a qué centro. Aquí tenemos el del fakir, el centro instintivo motriz, o los centros instintivo motriz. El del monje es un camino emocional y el del yogi un camino intelectual. El cuarto camino es un camino especial, no una mezcla de los anteriores. Primero, no hay un renunciamiento externo, porque todo el trabajo es interior. Es decir, se empieza a trabajar en las mismas condiciones en las que se encuentran ustedes en ese momento. Cuando tengan cierto trabajo interior, podrán cambiar esas condiciones externas. En sí, este camino, teóricamente hablando, es el más fácil de todos. Un término más, y ya para terminar, es recordarse, el recuerdo de sí. Recordarse significa lo mismo que ser consciente de uno mismo. Es un yo soy, estoy aquí. A veces sucede por sí mismo. Es una sensación extraña. No es una función, no es pensar, no es sentir. Es un diferente estado de conciencia. Es un saber y reconocer que yo estoy aquí, en el ahora. Muchas gracias por su presencia. Al final de nuestra reunión dirigiré un ejercicio que podría ayudar a clarificar prácticamente
algunas ideas aquí mencionadas. De verdad, de corazón, agradezco su esfuerzo. Muchas Gracias. gracias, Raúl. Gracias por tu participación. Al final de los ponentes realizan las preguntas pertinentes y ya vamos a dar paso a las participaciones. Ok, el siguiente ponente es Marco Riveros. Adelante, Marquito. Déjate encuentro. ¿Dónde estás? Ok, aquí está. Listo, Marco. A ver, voy a poner cámara. Sí. Disculpen las fachas, pero... bueno, yo voy a conversar un poquito y dar mi experiencia sobre el cuarto camino. Y también para aclarar un par de puntitos que tocó Raúl, ¿no? Raúl. Él tocó un punto que me gustó mucho, que hablaba sobre que nosotros en realidad podemos llegar a saber, ¿sí? O sea, a conocerlos. En realidad yo siempre lo veo como que tenemos la posibilidad de saber, ¿sí? No es que sepamos, porque también los conceptos del cuarto camino habla de que nosotros no tenemos una unidad y no podemos ni decidir, ni un montón de cosas que poco a poco las van a ir viendo. Pero a mí me gustaría un poquito dar mi experiencia y decir en qué yo veo que no se parece el cuarto camino a otras doctrinas o grupos o filosofías, porque yo me considero un buscador desde que tenía 8 años de edad, ¿sí? Ahora yo tengo 40. Y antes de que conozca yo el cuarto camino, que fue por el 2003, 2004, por ahí, yo ya había estado en algunos otros grupos, ¿sí? En un grupo y coqueteando por ahí con muchos, ¿no? Me interesaba mucho en la gnosis, por ahí conocía gente que eran masones, estuve en el movimiento humanista que era de Silva de Argentina, tenía conocidos e iba a ver, a investigar cómo era el tema de los Hare Krishna, de los Bahá'í, de bueno, un montón de cosas. Y algo que notaba en común en todos ellos es que todos tenían la receta como para decirte, ¿sabes qué? Si tú haces tal cosa y tal otra, pues te vas a ganar o el nirvana, ¿no? O tu séptimo cielo, o el paraíso y cosas de ese tipo. A mí lo que me enganchó con el cuarto camino era que básicamente lo que te dicen es que no necesitas un gurú, no necesitas alguien que te dé la receta, porque de hecho el cuarto camino es un sistema, ¿sí? Es un sistema que si es que uno lo aplica, pues puede llegar a tener algún tipo de resultado. Pero en ningún momento te están diciendo, ¿sabes qué? Tenemos la certeza absoluta que si tú sigues estas pautas y esto que dejó Gurdjieff, dejó Uspensky y los que le siguieron, entonces a mí me gustó mucho porque realmente esto no tiene nada que ver con la fe. Porque cuando tú te enfocas o tú aprendes en base a un grupo que te está diciendo, sabes que si haces esto, en realidad estás poniendo tu fe, ¿sí? Tu creencia. Y a mí me gusta mucho una frase que decía Carl Sagan, ¿no? Que era que él prefería saber a creer. Y yo intento siempre aplicarla. Entonces, en el corto camino, mediante el concepto que es el recuerdo de sí, uno aprende poco a poco a observarse y a estar un poco más equilibrado, ¿sí? Mucha gente confunde el tema de espiritualidad, despertar la conciencia, con que uno se vuelve un ser iluminado y un gurú y es una guía para los demás. Y en realidad yo creo que no es así, porque tanto una guía espiritual como podría ser el Papa o Dalai Lama o en su época Sai Baba o de tantos grupos que había, no significaba que esas personas no sentían, no pensaban, no actuaban, no tenían sus etapas donde no podían controlar sus emociones, sino que tenían la facilidad de que podían regresar a estar equilibrados
de forma mucho más rápida, mucho más práctica. Entonces, cuando a mí me conoce la gente, dice, pucha, Marco parece que no tuviera problemas, Marco siempre está tranquilo, está sonriente, y no es así, o sea, sino que creo que he tenido la posibilidad, gracias a la gente que se fue juntando en su época, que conocí en el Cuarto Camino y en otros grupos, donde he aprendido a controlar mi emoción. Entonces, yo quisiera hacer una analogía, porque sé que mucha gente que ha leído se queda un poco en la nube, ¿no? Y dice, pero acá en el libro nos habla de que tenemos muchos yoes, que nosotros somos, que no podemos, ¿no? Si ya han leído más allá, algunos, porque es un libro cortito, eh, que no podemos decidir, que no tenemos unidad y todas esas cosas. Yo podría resumirlo en que en realidad tenemos tantas mentiras que hemos ido creando en nuestra psique que no nos ponemos, como no nos observamos, no nos damos cuenta que realmente hay, en mi caso, ¿no? Hay un marco que es el aplicado, el responsable, pero hay un marco que procrastina mucho, hay otro marco que decide hacer ejercicio, pero hay otro marco que es el que apaga el despertador en la mañana cuando se supone que es para despertarse y hacer el ejercicio. Entonces, hay un montón, ¿sí? Y yo siempre hago esta analogía, que es como decir, para mí, nosotros somos como una gran mansión, ¿sí? Una enorme mansión. Es tan grande que obviamente para que funcione, ¿sí? Sea nuestra parte física, motriz, intelectual, emocional y sexual, ¿no? Necesitamos, como es una enorme mansión, necesitamos muchos sirvientes. Entonces, no solo hay una mucama, hay muchas mucamas, porque hay muchos dormitorios, muchos espacios, hay un jardinero, más de un jardinero, hay cocheros, hay de todo, y el dueño, que deberíamos ser nuestro yo real, nuestro ser crístico, nuestro niño interno, como lo quieran llamar, porque en realidad para mí todo es lo mismo, no está. O sea, es tan millonario el tipo que está por ahí, ahorita está viajando a la luna en su nave privada, ¿ok? Pero resulta que cada uno de los sirvientes que está ahí cree que es el dueño de esa gran mansión, porque ni siquiera hay un mayordomo que suele ser el que pone orden, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que un día tocan a la puerta para preguntar por el amo y justo está pasando, ni siquiera está el portero que debería estar ahí abriendo la puerta, está por ahí pasando la ama de llaves o está pasando el jardinero y cuando abre la puerta dice, yo soy el dueño, yo soy Marco. Y él toma las decisiones y firma y hace. Otro día llaman por teléfono y pasa exactamente lo mismo. Ni siquiera está una persona, un mayordomo, está otro que simplemente toma la decisión y nuevamente. Y así pasa durante toda nuestra vida, durante todo este tiempo. Y ¿dónde está? Ni siquiera hay un orden. Entonces, para que haya un orden, pues mínimo tendría que haber un mayordomo, ¿no? O podría haber algunos intentos de que alguien postule para ser mayordomo y organice esa mansión, para que esté tan ordenada, para que recién pueda regresar ese amo, que vendríamos a ser nosotros mismos, pero un poquito más conscientes. Y ahí podríamos hablar lo que comentaba Raúl, ¿no? Que vamos a poder tener dones y poderes y cosas que si leen libros van a darse cuenta que muchas de esas personas que pudieron profundizar en estos temas, como Gurdjieff, más Gurdjieff, creo que hay mucho más de él, pues tenía poderes y dones y cosas muy especiales. Pero el objetivo en realidad para mí, como mi experiencia, no es llegar a tener poderes, ¿sí? Porque me estaría enfocando solo en eso y estaría olvidándome de que tengo que aprender a conocerme para poder estar mejor. O sea, para mí entrar al cuarto camino, para mí no tiene pierde, porque no tengo la certeza que voy a llegar a un estado X, Y, Z, pero al menos sé que si es que voy trabajando, voy a conocerme un poquito más y voy a poder, al conocerme un poquito más y observarme, voy a poder incluso prever de qué forma yo podría reaccionar y no, o sea, de forma más consciente
¿no? Si soy muy irascible, pues aprenderé poco a poco qué son las cosas que realmente me hacen explotar. El corto camino es una metodología que es para personas adultas, ¿sí? Yo intentaba a mis hijos meterles un poquito de corto camino y luego leí y dije, no, es netamente un sistema, ¿no? Y ya seguro Francisco en alguna oportunidad va a hablar que está muy relacionado a la psicología, porque sí o sí uno profundiza en uno mismo, si es que quiere, obviamente, porque acá es netamente eh, trabajo personal. Entonces, acá ni Francisco, ni los ponentes, ni los siguientes ponentes, ni nadie es una lumbrera y una referencia o algo así. Entonces, yo solo quería dar mi opinión, ¿no? Compartir mi experiencia, porque es lo que más me enganchó por el motivo, como les digo, de que no te están ofreciendo la llave del paraíso ni la receta para la receta. Y acá no hay caminos cortos ni largos. Simplemente es el camino de cada uno, porque la experiencia de cada uno es personal. Al igual que esa sensación y conocer y sentir qué es el recuerdo de sí, no se puede describir hasta que lo experimentes. Solo es eso. Y te doy el pase, Francisco. Ok, muchas gracias Marco por tu valiosa participación en tanto a la experiencia que has tenido en las escuelas, que ya es años de experiencia dentro de las escuelas donde tú has estado. Y bueno, no quito más tiempo, damos paso a Bruno de Argentina y al término de su participación de Bruno empezamos con las preguntas, por favor. De hecho, lo pueden ir formulando en el chat. Adelante, Bruno, ya está activado tu micrófono. Ay, ¿dónde estás, Bruno? Listo, a ver, ahora sí. Sigue sin, a ver, ahí te va. Listo. Bien. Bien, ¿se escucha? Sí, Bruno, escuchamos. Perfecto. Estaba escuchando atento a los ponentes. Me parece muy claro lo que han dicho. Básicamente, digamos, yo me voy a detener en los títulos que Uspenkin en el libro del Cuarto Camino, así llamado, señala. Porque, de hecho, comienza a hablar Uspenkin de qué trata el sistema. Es decir, es una pregunta básica que si bien yo o cualquiera puede responder en palabras, es muy difícil que la explicación que uno pueda dar acierte con los intereses que pueden tener los otros que están escuchando o que están leyendo. Porque dependiendo del conocimiento que yo tenga del Cuarto Camino, lo que haya leído, mi experiencia personal, me puede resultar una gran aburridera o me puede interesar mucho, porque de hecho por ahí puede uno no conocer mucho. Por eso creo que Uspenki, de algún modo, señala como primer tema de qué trata el sistema. Y digamos, porque es la pregunta básica que uno se hace en relación a estos temas esotéricos que trata Gurdjieff. ¿Y a qué sistema hace referencia? Como comentaron los ponentes, Uspenki siente un llamado, por así decir, hacia las cuestiones esotéricas, hacia las cuestiones que tienen que ver con la búsqueda interior. Él realiza, como relata en el libro del Cuarto Camino, muchos viajes por Asia, por Oriente, por Egipto, Europa. Finalmente llega Uspenki a Rusia,
en donde advierte que este grupo nuevo que encuentra, él ya había conocido diversas escuelas, diversas corrientes de pensamiento, había escrito un nuevo modelo del universo, creo ya creo que lo tenía ya escrito, y se encuentra con este grupo de personas que realmente acapararon su atención en toda su magnitud, porque tal fue así que desde donde empieza este grupo es a partir del estudio de la psicología. Él advierte que, digamos, era un grupo cualitativamente distinto al resto de lo que había conocido. Por eso, al llamarle tanto la atención, y en particular él darse cuenta de que estaban tratando de una psicología que él desconocía, porque después las mismas personas que participaban en estos grupos en Rusia, en un inicio, le comentaban a Ouspensky que existe un sótano y existe una planta baja en el ser humano, y nos limitamos solamente a ciertas posibilidades que tenemos innatas. Entonces él percibe, digamos, la posibilidad real de un despertar de la conciencia, al cual él después llama inteligencia, y él lo remarca en este mismo libro. Él llamaba conciencia a la estructura, digamos, que registra lo percibido, y ahora comienza a llamarle inteligencia. Por ejemplo, una de las cosas que él cambió de modo conceptual y a medida que iba aprendiendo. Y él aclara, digamos, para el que quiera leer este libro del Cuarto Camino y para el que quiera saber que estas ideas y estos principios, dice, no me pertenecen. De hecho, dice, si me pertenecieran, estaría dando una opinión muy subjetiva y derivaría en una corriente más, reduciéndose a simple ideología o a simple enfoque psicológico o cierto enfoque filosófico. Y con esto quiere decir que no solo no le pertenecen estas ideas, y lo dice con mucho respeto, por supuesto, sino que también está diciendo que las ideas y principios, y no lo aclara, pero pertenecen a la escuela básicamente. Por eso digo que el que se pregunta básicamente en qué consiste este sistema, o esta escuela, o este grupo, o este tal Gurdjieff, o este tal Ouspensky, o el Cuarto Camino en sí, es muy difícil de responder, aunque sea una pregunta sencilla, porque conlleva tal vez experiencia de haber leído, experiencia de haber experimentado ciertos trabajos. Es algo que se lo puede explicar uno mismo, pero a través de los registros del propio cuerpo, no de manera conceptual, porque Ouspensky mismo puede intentar ensayar una respuesta sobre lo que es el sistema de esta escuela, sobre los temas que trata, qué diferencias hay entre esta escuela y otras escuelas como la metafísica, ¿no? los gnósticos, los rosacruces, en fin, montones de escuelas. Dichas escuelas, que yo me limito, digamos, a decir que simplemente existe. Es una escuela que existe y que intenta dar, me parece importante este punto, intenta dar una respuesta totalizadora a cuestiones existenciales que el ser humano desde hace centurias se pregunta, digamos, básicamente. Y no es la única escuela que intenta dar respuestas totalizadoras, no simplemente científicas o dudosas, sino de modo comprobable en el ser humano.
intenta dar una respuesta de modo comprobable a nivel individual de, por ejemplo, el sentido de la vida, el significado de la existencia y temas fundamentales como lo son la muerte, la violencia, la evolución, Dios, distintos temas que son propios de escuela. Esta escuela en ese sentido no es única, porque hay muchísimas escuelas en la historia que han intentado dar respuestas a estas cuestiones fundamentales un tanto filosóficas. Hay escuelas milenarias, como la escuela de Alejandría, la escuela de los misterios de Egipto, que han intentado, digamos, dar respuestas siempre desde un enfoque y desde un sistema, es decir, desde una escuela. Y en distintos momentos de la historia se han puesto en la dirección de dar respuestas a estas preguntas tan profundas, tan importantes, digamos. Yo creo que el acercarse a una escuela de estas características o a un grupo de estas características, no sé bien con qué tiene que ver, no sé qué atractivo uno le ve, porque digamos que a nivel marketing no es muy vendible que digamos. O sea que no pasa por una cuestión superficial. Es una cosa que o le llama la atención alguna vez en la vida a alguien, o no le llama la atención en absoluto. Creo que esas cuestiones, al igual que el sistema, al igual que la escuela, son para mí un tanto inexplicables. Cómo uno llega a dar con ciertos libros, con ciertas personas, etcétera, etcétera, simplemente porque se pregunta por su vida, por el sufrimiento, por las posibilidades evolutivas, o simplemente por gusto emocional, por el estudio de la psicología y demás. Y bueno, yendo al siguiente punto, porque eso era de qué se trata el sistema, básicamente Ouspensky intenta explicar de modo muy general lo que es el sistema y de qué trata, pregunta fundamental. Pasa al siguiente punto, que es el estudio de la psicología, y él advierte que acá encuentra en este grupo un grado de posibilidades y libertades, digamos, mucho más amplio de lo que había encontrado hasta el momento en su búsqueda interior. Y esto es así porque, digamos, el espectro que maneja la escuela del Cuarto Camino, en cuanto a lo referido a la psicología, es bien distinto a muchas otras corrientes de psicología. De hecho, Gurdjieff no habla o se limita a hablar de psicología. Por eso él trata, digamos, de explicar las cosas de un modo a través de alegorías o aforismos a veces, o ejemplos cotidianos. Trata de explicar al ser humano como una máquina y no como una psicología, como un ser humano con psicología, sino que trata de explicar al ser humano como una máquina. En principio, trata de explicar al ser humano como una máquina. Y luego va a explicar al ser humano en su psicología, siendo que éste puede tener o no la posibilidad de despertar su conciencia. Es decir, que toma conciencia de sí mismo esa persona. Y a partir de ahí se puede hablar de psicología según Gurdjieff. Pero mientras tanto, él muchas veces se ha limitado a hablar simplemente de mecanicidad. Por eso usa tanto el término tan simpático, mecánico. Somos seres mecánicos, todo nos produce, nos ocurre de un modo mecánico o accidental. Es decir, no llega a decir ese tipo de cosas para diferenciar lo que es algo mecánico de algo que tiene psicología, es decir, de algo que es superior a un elemento mecánico, o a un componente biológico mecánico. Es un tanto duro por ahí como lo dice Gurdjieff, pero es un estilo, es una forma, la cual a mí en particular no me molesta. De hecho
me agrada cómo explica él tajantemente, le pese a quien le pese, por así decir, que estamos dormidos, que somos seres mecánicos, y que el modo de explicar que él tenía era usando esa palabrita, mecánico, somos mecánicos, nos producen las cosas que nos suceden, nos suceden y ya está. No podemos hacer, dice, si no somos, es decir, si no tenemos psicología, no podemos hacer, básicamente, ¿no? Por eso después llega el tercer punto, que es la imperfección del hombre, que Ouspensky desarrolla. No utiliza el término imperfección en el desarrollo, pero básicamente va a hablar de la imperfección en los términos que les decía recién acerca de cuando él encuentra este grupo de personas, le comienzan a hablar de las posibilidades evolutivas del ser humano. Entonces, algunas de estas personas le comenta que el ser humano vive en un sótano o va como mucho a la planta baja y a la cocina, y de la cocina a la planta baja al sótano, y ahí ya está. Que el primer piso, digamos, acá está, por debajo de esta mano está el sótano, acá está la planta baja y encima de esta mano no hay nada. Básicamente nos han hecho creer que no hay un primer piso, no hay posibilidades de un primer piso, no hay una escalera, como dice Ouspensky, en donde podamos ascender hacia otro estadio. Básicamente, de ahí surge la palabra que él utiliza como título, imperfección del hombre, que nunca utiliza la palabra imperfección, pero sí desarrolla la imposibilidad, por así decir, la imposibilidad que tiene el hombre supuestamente, de seguir así mecánicamente, porque básicamente lo que nos han dicho siempre es que la vida es así, nacimos así, es lo que nos tocó, y nadie nos explica. Es como un poco preguntarse por qué nací, en qué contexto, por qué este contexto, por qué este país, por qué estas personas que me rodean. Hay muchas preguntas existenciales que nadie nos puede responder, más que nosotros mismos, por así decir. A eso yo quiero llegar, digamos, a eso me refería cuando uno se pregunta de qué trata el sistema. Porque no hay una respuesta, digamos, categórica, por más que sea objetiva y sea tremendamente bien redactada y bien explicada, si uno no la experimenta, a esa respuesta de lo que es el sistema, de lo que es la escuela, no hay respuesta posible, más que conceptual, acerca de lo que es la escuela, acerca de lo que es la psicología que trata la escuela, y acerca de los muchos trabajos que también desarrolla, entre esos trabajos las danzas sagradas, por ejemplo. Y tampoco va a haber respuesta acerca de la imperfección del hombre. Hasta tanto uno no experimente, por así decir, o vaya experimentando ese contacto, ese sentir, ese registro que se tiene básicamente con la escuela, con la enseñanza de Gurdjieff, que bueno, como les decía, es una escuela más, por así decir, por supuesto que mucho más actualizada que otras escuelas que vienen de hace centurias, que han intentado dar respuestas existenciales y profundas al problemas existenciales como la muerte, la trascendencia, el sufrimiento, la violencia, el dormir, digamos, básicamente dar respuestas a la mecanicidad del hombre. Todo lo que intenta, para resumir lo que estoy diciendo, el sistema de la escuela de Gurdjieff, es romper dicha mecanicidad. Básicamente, cada uno de las personas referentes, digamos, de la escuela de Gurdjieff, y Gurdjieff en particular, intentan a toda costa romper con la mecanicidad de una vez por todas para poder despertar. Eso es todo lo que tengo para decir, grupo. No sé cuánto por ahí me llevó la exposición, pero bueno, espero no haberme excedido con el tiempo. Ok, muchas gracias, Bruno, por tu participación. Tocaron temas muy importantes de las enseñanzas del Cuarto Camino de Gurdjieff.
Y vamos a pasar a las preguntas. Terminando de hacer las preguntas, Raúl les va a dejar un ejercicio ahorita, actualmente, y al término del ejercicio de Raúl, yo les voy a dejar otro ejercicio, el cual necesito que saquen libreta y pluma, tinta negro, tinta azul, no sé, lo que ustedes quieran realizar, nada más para que anoten el ejercicio que yo les voy a dejar, ¿ok? Entonces, pasamos de una vez a las preguntas, perdón, y bueno, comienzo. Vamos a ver, dice Valeria Peña, nos menciona, ¿cómo es el paso de la observación de sí al recuerdo de sí? Si es algo indescriptible, ¿en qué momento sabemos que nos estamos recordando? No sé quién quiera contestar, Bruno, Marco, Raúl. Adelante. A ver, yo. Sí. Yo creo que eso, hay diferentes niveles o rangos, creo yo, porque es más, yo creo que hay personas que incluso nunca han oído sobre el sistema y pueden de un momento a otro llegar a tener esa sensación. ¿Cómo podrías darte cuenta? Yo lo relaciono mucho a una época en que, por ejemplo, yo probé por primera vez cannabis, por ejemplo, marihuana, ¿ya? Porque un primo que había estado en el movimiento humanista en Silo, me comentaba sobre esas cosas y quise probar, por ejemplo. Yo sé que es diferente la sensación en cada persona, ¿no? Pero lo que yo sentía era como una amplitud de percepción de sensaciones, por ejemplo, con la marihuana, ¿ya? Para hacer una analogía. En realidad, los poquitos estados de recuerdo de sí o de conciencia de sí que haya tenido, porque son chispazos que uno puede tener, eran como, para mí, como una apertura a estar un poco más allá del enfoque que solemos tener, donde por más que las mujeres supuestamente, o bueno, no supuestamente, pueden hacer más de una cosa a la vez y los varones no, pues para mí darme cuenta que estoy en el acuerdo de sí, por ejemplo, la forma más fácil quizás sería cuando me doy cuenta que me he dormido, ¿no? Cuando me doy cuenta que estoy identificado, ensimismado en algo. Entonces, por un breve instante, ¿no? Por un milisegundo, me he recordado. Por eso es que me he dado cuenta que estoy dormido. Entonces, más que buscar o esperar, ¿en qué momento desperté? Lo que deberíamos quizás es darnos en qué momento nos hemos dormido, en qué momento estamos identificados con expresiones negativas. Yo creo que esa sería una buena forma de ir midiéndolo, más que buscar lo otro. Yo creo que lo otro poco a poco se va dando y no tienes que estar buscándolo, porque cuando lo buscas, lo más probable es que solo estés identificado y durmiéndote. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Marco. Gracias por tu participación. Raúl. Perdón, bueno, nada más quería comentar. Probablemente si funciona bien el ejercicio que vamos a trabajar ahorita, puedas darte una idea práctica, no definición, porque lo que ocurre en el cuarto camino es que cada quien lo vive de una forma específica. Es todo. Ok, Raúl, muchas gracias. Bueno, sigo entonces con las preguntas. David Enrique Pereira dice, ¿qué es el hombre ladino? ¿Ibas a comentar algo, Bruno? Sí, ¿se me escucha? Sí, sí. Algo breve nomás, en relación al uso de drogas o sustancias, por así decir, es que muchas veces, digamos, no tenemos control. Digamos, y esto es lo dicho por Silo, ya que
quien comentó ha pasado tal vez por el humanismo o el siloísmo, digamos, el maestro Silo, no recomendaba el uso ni siquiera de una vallaspirina o una aspirina para hacer trabajos sobre uno mismo y para trabajos evolutivos. Y otro punto, y hay una explicación, pero si no ya me voy lo haría muy largo. Otro punto que quería resaltar era la diferenciación, digamos, entre el recuerdo de sí y Observación de sí. digamos, la conciencia de sí, y la observación de sí y el recuerdo de sí. La observación de sí, básicamente, según yo pido disculpas por hace años que no leo sobre estos temas, y digamos, hoy 10 minutos antes de la charla me leí así un poco al voleo, pero lo que recuerdo, a ver, digamos, la observación de sí tiene que ver, también según muchos libros escritos sobre esto, y según Uspenki en El Cuarto Camino, básicamente la observación de las funciones del centro intelectual, emocional, motriz, y cómo los distintos yoes tienen distintas direcciones y distintos objetivos, es decir, y colisionan entre sí y producen incoherencias y producen muchas veces contradicción. El recuerdo de sí es un registro más general, digamos, según tengo entendido yo, tal vez estoy equivocado, pero tiene que ver básicamente con un registro más prolongado en el tiempo, un registro diferenciado, que ya no solamente voy a observar cómo actúan los centros y demás como una práctica personal, sino que efectivamente voy a lograr incorporar la observación de sí a tal punto que el recuerdo de sí comienza a trabajar ya en mí de modo natural, entre comillas, aunque no hay nada natural en el ser humano, supongo. Pero eso quería hacer la acotación sobre la observación de sí y el recuerdo de sí. Luego está la conciencia de sí, que se supone es un estado, digamos, de mucha más durabilidad, tal vez, en el tiempo. Es como una observación de sí, pero prolongada en el tiempo. Y básicamente eso nomás quería acotar. Gracias. Gracias, Bruno. Ok, bueno, seguimos con las preguntas para no quitar mucho tiempo. David Enrique Pereira dice, sí, ¿qué es el hombre ladino? Bueno, el hombre ladino aquí en México se conoce como el mañoso, el que encuentra la forma de hacer las cosas más fáciles. Por ahí se ve una traducción que es el hombre astuto, el hombre listo, cosas por el estilo, pero básicamente es cuestión de traducción. Ok, muy bien. No sé si quiera comentar algo, Bruno. No, básicamente, digamos, los términos pueden variar, pero a mí me hace recordar al hombre del umbral, que es el cuarto hombre, es el hombre que tiene otras armas como para la evolución, simplemente. No quiere decir que sea más, que tenga todas las posibilidades de evolucionar, pero sí, a diferencia de los tres primeros hombres, el motriz, el intelectual, el emocional, puede tener más posibilidades. Por eso, tal vez también un poco chistosamente, Gurdjieff lo llama el hombre ladino, ¿no? Ok, muy bien. Adelante, Marco. Sí, justo me quitó las palabras Bruno. De hecho de eso se trata, porque para poder seguir los otros tres caminos que eran los más tradicionales, pues o tenías que estar en un convento, o en una postura de un yogi, o no sé, bueno, meditando, o como un fakir, ¿no? Que un poco más y está parado sobre su lengua, ¿no? Digamos, o sea, para exagerarlo. En cambio, el hombre ladino es porque en todo momento tú lo puedes trabajar. O deberías, tienes la posibilidad de hacer esta observación en todo momento, ahorita conversando, en todo instante, ¿no? Por eso es que le llama el término hombre astuto, porque puede realmente aprovechar el tiempo, que vendría a ser lo único que podemos tener a disposición ahora en este estado. Ok, muy bien. Gracias, Marco. Gracias, Bruno. Y sigo con otra pregunta. Alba Hilares dice, y esto creo que va directamente para ti, Marco, porque hablaste de la fe. Dice, ¿por qué la fe no sería compatible con el cuarto camino?
Te doy la participación, Marco. Listo. ¿Por qué la fe no es compatible? Uy, es que ahí me pones en problemas porque, bueno, yo soy agnóstico y como casi toda la mayoría de agnósticos tendemos poco a poco al ateísmo. O sea, por el sentido que te decía, mira, yo estuve, como comentaba Bruno, en una época en el movimiento humanista, por ejemplo, ¿no? Y ahí funcionaba, por ejemplo, por triadas. Entonces yo era apoyo, que era el que veía la doctrina. Y a mí me llegaba información, por ejemplo, que ni siquiera mi orientador, que era como la cabeza de esa triada, tenía. Entonces, cuando yo encontré el Cuarto Camino, encontré una biblioteca en la escuela donde yo estuve y quedé maravillado de esa cantidad de información y no eran que te limitaban, ¿no? Te decían, lo que pasa es que tú lees un libro y va a depender de tu nivel de ser. Seguro. ¿Ok? Para mí, ¿por qué es incompatible la fe? Porque la fe también es mecánica. Y el Cuarto Camino lo que intenta, como explicó Bruno, es quitar la mayor cantidad de mecanicidad posible para que tú puedas poco a poco observarte y conocerte. Y para mí la fe es mecánica porque no tenemos la posibilidad desde chicos de analizar nuestra fe, nuestra creencia. Somos un constructo social, ¿no? La moral y todo ese tema es traído desde que nacemos, ¿no? Y nuestros padres nos van inculcando. Mientras que el Cuarto Camino es netamente una experimentación. Y es tan personal que por eso Bruno nos ha recalcado hace un rato, ¿no? Para mí es esto, para mí es tal cosa. Bueno, por eso yo creo que no son tan compatibles. O sea, uno debería tener en ese caso fe en uno mismo, ¿no? Y deseo y ansia y eso que dice Gurdjieff y Ouspensky, que realmente tener esa... cuando experimentas, creo yo, el recuerdo de sí, al menos en mi caso, es como decir miércoles, ¿dónde estuve todos estos años de mi vida? Yo conocí el Cuarto Camino, me desligué un tiempo y cuando me volví a encontrar con gente y volví a retomar esto, viví dormido y me casé y tuve 2 hijos y la vida pasó por mí. Y dentro de eso también estuve muy metido en cosas de fe. Es que no sé cómo más poder responderlo, ¿no? O sea, simplemente creo que porque la fe, el 90% o mucho más es mecánica. Si no, quizás analizaríamos más cosas y nos daríamos cuenta de muchas incoherencias que al menos yo encuentro con cualquier tipo de divinidad. Y si es que se anima y tiene tiempo, yo le recomiendo leer El Kybalión, que es un libro tan básico y que te rompe la cabeza con conceptos sobre Dios y la fe. Ok, muchas gracias, Marco. Bueno, voy a leer 2 preguntas más. Voy a dar paso a 2 participaciones, nada más 2 intervenciones y pasamos a los ejercicios para que no se extienda más la charla. ¿Les parece? Porque hay personas que están conectadas desde otros países. Entonces doy paso a una intervención que quiere comentar Arturo Romero. Sí, hay que ser breves, pero concisos y objetivos. Adelante, Arturo, ya está activado tu micrófono. Arturo Romero. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Arturo. Gusto en saludarte, Francisco, Bruno, a quien conozco solo por el chat, y a los demás integrantes de este grupo. Lo que voy a decir, pues no es una pregunta, es una observación que es desde mi milésima parte. Usualmente los que nos acercamos a nuevas formas de conocimiento sobre nosotros mismos, pues andamos en búsqueda de algo, ¿no? Por algo, esto se llama el camino, el cuarto camino. Lo que he descubierto yo al empezar a andarlo es algo que al principio me pudo resultar un poco, a lo mejor frustrante. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aparentemente es estar bien, ser felices y que las cosas del mundo nos salgan bien. Y creo que el cuarto camino, desde mi punto de vista, no es un instrumento para que esto ocurra, al menos no de la forma en que conocemos. Ser felices, en la mayoría de los casos, es un acto también mecánico, es un acto condicionado
es una sucesión de experiencias programadas a las que nosotros conocemos como felicidad, pero que en realidad no lo es. Igualmente, el que las cosas nos salgan bien, que todo mejore en el matrimonio, en el trabajo, en la vida social, en la mayoría de los casos también suelen ser actos mecánicos. Nosotros, creo yo, y es mi aporte, el cuarto camino no es ni para ser feliz desde el concepto de felicidad que tenemos previamente antes de entrar a este camino, y tampoco para que las cosas nos salgan bien en el mundo mecánico. Realmente el cuarto camino es para salir de toda esa programación y dirigirnos, en este momento recuerdo a Nietzsche, dirigirnos hacia lo que es lo natural para nosotros, el estado propio, natural de nosotros, el estado de conciencia, y que bueno, si el cuarto camino, si uno aspira a la superación personal desde el punto de vista mecánico, esta felicidad que todos perseguimos tan perniciosamente, yo creo que no es esto para lo que sirve, es para algo muchísimo más profundo. Y ya para finalizar, respecto a lo de la fe mecánica, me quedó muy claro, agradezco que lo hayan aclarado, porque yo en mi consideración sí creo que debe haber fe de que nosotros tenemos un potencial mucho más elevado del que tenemos actualmente como seres humanos, y bueno, tener fe de que eso existe, ese nivel superior existe, pues es un acto de fe, pero no debe ser una fe mecánica. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias por permitirme hablar. Gracias, Arturo. Qué buen aporte sobre la cuestión de estas ideas del cuarto camino. Muchas gracias, Arturo. Bueno, sigo porque hay varias preguntas. Luis Rodolfo Vizcaíno, perdón si no pronuncio bien tu apellido, pero es Vizcaíno. ¿El trabajo debe incluir todos los centros del hombre? Una pregunta. ¿El trabajo debe de incluir todos los centros del hombre? Contestamos esta pregunta y pasamos a la participación de Francisco Reyes. No sé quién quiera contestar. A ver, doy la participación a Marco. Bueno, permito que pueda hablar Bruno, Marco y Raúl. Cualquiera de los tres ponentes. Yo escucho un eco. Ok. Arturo Romero. ¿Sí? Ah, ok, sí, cierto. Sí, ya, listo. Ya está. Ahora sí. ¿Quién quiere contestar la pregunta del compañero, por favor? Bueno, nada más. Sí se tienen que trabajar los 4 centros básicos para poder tener acceso a los centros superiores. Y obviamente una vez que tenemos acceso a los centros superiores, podremos trabajar en ellos. Es mi punto de vista. Ok, bueno, vamos a dar participación a Francisco Reyes. Ya está activado tu micrófono, señor Francisco, y ya puede participar. A ver. Adelante. Sí, a ver. Sí, pues, ¿me está oyendo? Sí, señor Francisco, adelante, lo escuchamos. Es que quería hablar sobre un punto de una pregunta que hicieron sobre por qué la fe es incompatible con el cuarto camino. Yo creo que hay un aporte muy grande en un capítulo de Relatos de Belcebú a su nieto, cuando se refiere a las emociones conscientes del santo Achata Chamá. Me explico. Parece ser que existe una fe consciente que incluso Gurdjieff o el santo que aparece en ese capítulo recomienda como una emoción superior. Esa, ¿dónde está ubicada? Ese tipo de fe se contrapone
a la fe ingenua y que se definen como creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado, en términos muy sencillos. Esta fe es una emoción superior que trata, llamada fe consciente, es porque se ha tenido en alguna forma una percepción de una realidad sutil, de una realidad, y esa percepción se convierte en una emoción superior que se localiza en el centro emocional superior. El santo ese que nombra Gurdjieff en ese capítulo también habla de amor consciente como contrapuesto al amor del ego, y también habla de esperanza consciente como contrapuesta a la esperanza del ego. Entonces, diríamos, en conclusión, lo que yo quiero pues que se considere es que puede existir una fe compatible con el camino, con el cuarto camino, y esa sería la llamada fe consciente, de la cual habla este santo Achata Chamá. No sé si eso es como para plantear una opinión sobre el tema ese de la compatibilidad de la fe con el cuarto camino. Muchísimas gracias. Gracias, señor Francisco. Yo nada más tengo una pregunta para usted. Se me vino ahorita a la mente y se lo pregunto porque usted ya lleva años en el cuarto camino. ¿Cómo yo podría experimentar una fe compatible, una fe consciente, una fe objetiva? ¿Cómo sé que es una fe real? Yo creo que la característica o la condición sine qua non para que se den este tipo de emociones, la fe consciente, el amor consciente y la esperanza consciente, es haber desarrollado la conciencia objetiva. La conciencia objetiva es la condición para que se pueda distinguir una emoción como la fe, una emoción como el amor, de tipo consciente, porque así la llama el santo Achata Chamá, amor consciente que genere en respuesta a su igual. La fe consciente, yo creo que es fuerza, o la esperanza consciente produce fuerza. Bueno, de todos modos, la condición es, si tú eres consciente de ti mismo hasta cierto punto, vas a sentir cuando algo que tú has visto, digamos, con tu conciencia, Yo te quisiera, produce la emoción de la fe. Es decir, la fe consciente sería todo lo contrario de la definición ordinaria que tenemos de fe, que era creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Sería como creer lo que ya vimos con nuestra propia conciencia y expresarlo con la emoción de la fe, sentirlo con la fe. Ese es mi punto de vista, ¿no? No sé
porque siempre he ubicado la conciencia objetiva como capacidad para reconocer la realidad sutil dentro de uno mismo y afuera, ¿no? Ok, señor Francisco, muchas Eso gracias. que todo lo opuesto, la fe consciente es todo lo opuesto a la fe ingenua, a la credulidad, diríamos, que nos han enseñado como fe. Ese es mi intento de responder, ¿no?, a su pregunta. Muchas gracias, señor Francisco. Gracias. Bueno, Sí. Ok. ¿Podría decir algo, Francisco, con respecto a la fe y al trabajo de los centros? Sí, sí, Bruno, adelante. Ya nada más la participación de Bruno, Marco, y empezamos con la actividad del señor Raúl. Bueno, Para que con ya se- respecto a la pregunta Sí, de los centros, si trabajan, si involucran todos los centros, desde ya que sí, porque de hecho el centro emocional superior y el centro intelectual superior ya existen, no es necesario fabricarlos, están funcionando de hecho. Que nosotros no seamos conscientes de eso es otra cosa. Como también no somos conscientes ni siquiera a veces de nuestros propios centros más básicos, como el centro vegetativo, el sexual, el emocional y el intelectual. Primer punto. Después, con respecto al tema de la fe, digamos, yo creo que hay una fe ingenua que viene por arrastre biográfico, tal vez, por enseñanza, básicamente, por condicionamiento. Y, digamos, vamos a poner un ejemplo para tratar de entenderlo más de forma no tan conceptual. O sí, digamos. Supongamos que una persona accede a un estado de conciencia objetiva. Entonces, se vuelve básicamente un dios, o sea, está conectado con la fuente. Es Dios en ese momento, por así decir, o llamémosle como querramos. Él está viviendo la creación en ese presente. Bien, ¿qué pasa con la fe de ese sujeto que accedió a la conciencia objetiva, a la conciencia más alta que puede acceder un ser humano? Lo que pasa es que tal vez no la necesita, porque ya está ante sus ojos y ante la clara evidencia, la evidencia constante de Dios y el Creador, ¿no? Entonces, las personas que, digamos, que no accedemos a esos estadios de la conciencia, solo podemos valernos de la fe. De hecho, en términos no religiosos, sin la carga religiosa, yo puedo tener fe en que siempre 2 más 2 va a ser igual a 4, por la carga emocional que yo le pongo a las cosas. Eso es lo que yo quería acotar muchas gracias. ahí el margen, nada más. Gracias. Gracias, Bruno. Bueno, Yo también responder de forma muy breve sobre si se debe trabajar obviamente en todos los centros. Yo creo que sí, pero creo que podría ser paulatino. Por ejemplo, uno podría simplemente dedicarse en un principio a observar cierto centro, ¿no? Para que le sea un poco más fácil y luego ir saltando entre uno y otro, porque igual nos vamos a dormir. O sea, nosotros paramos dormidos el 99.999% de nuestra vida. Entonces, los chispazos de, recuerdo decir, de otro estado de conciencia, pues también son como escalables, ¿no? O sea, hay un momento en que yo me veo, la analogía es como que yo soy el que estoy en el escenario de un teatro, y cuando puedo encontrar esa observación y recuerdo de sí, es como que yo estoy sentado mirándome, qué es lo que hago, cómo interactúo con mi entorno, y hay un nivel más arriba que vendría a ser como la conciencia de sí ya permanente o conciencia objetiva, ahorita yo estoy un poco perdido, que es como decir, me veo a mí mismo viéndome ver, ¿sí? Que es como un trabalenguas, pero es como que yo estoy incluso abstraído más atrás, pero eso se va a llegar, pero de a pocos, ¿no? O sea, buscar de a poquitos observación.
Y sobre la fe, en realidad, cuando yo me refiero, obviamente estoy hablando justo del estado de conciencia en el que yo me considero que estoy, ¿no? Que yo soy un hombre número 4. ¿Ok? Entonces, en este estado de conciencia, que todavía sigo creyendo que tengo unidad y decisión y demás, obviamente no existe la fe. Es una fe mecánica, sí o sí. Tendríamos que estar en un nivel más alto de conciencia para tener un vislumbre, ¿sí? De una fe diferente, de un amor diferente, de una experimentación diferente de cualquier emoción. Quizás ahí nos daríamos cuenta que sí somos seres muy emocionales, pero por ahí quizás el camino está más tirado hacia el intelectual superior. No lo sé, eso es experimentación netamente. Muchas gracias, Marco. Pues bueno, vamos a pasar ahora sí con el ejercicio de Raúl, del señor Raúl, para que se vayan preparando. Voy a dejar de grabar.